Primero de Juan, capítulo 5, versículo 13. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos has dejado para leer y poder comprenderla. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que nos has dejado para que nos guíe a toda verdad. Te pido, Señor, que estés aquí con nosotros, que nos des entendimiento en tu palabra y además que tú recibas solamente toda la gloria y toda la honra. Y, Señor, te pido que todo aquel que escuche este mensaje, que no te conoce todavía, te pido, Padre, que este mismo día sea el día de la redención para esa persona. Y te pido esto en el nombre más precioso en este mundo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La iglesia, la Biblia nos enseña que comenzó en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, fue cuando Cristo les había dicho, antes de subir él al cielo, les había dicho que se reunieran y tuvieran listos y tuvieran juntos en oración, esperando al Espíritu Santo, que Dios les iba a mandar el Espíritu Santo. Y vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, que eran 120 personas que estaban ahí en oración cuando cayó el Espíritu Santo, después de los días que Dios había dicho, y nació la iglesia cristiana. Ahí es cuando comenzó, con 120 personas solamente. Después vemos en la Biblia que el siguiente capítulo, el capítulo 2, entonces Pedro ya comenzó a predicar con el poder de Dios, y 3,000 almas fueron salvos. Después lo vemos que siguió predicando en el tercer capítulo, entonces el capítulo 4, 5,000 almas son añadidas, fueron nacidos de nuevo. Así que la iglesia, hermanos y hermanas, comenzó con mucho poder y comenzó a desparramarse por todo el mundo como una lumbre. Entonces el diablo, siendo el padre de las mentiras, trató de destruir la iglesia, pero no era posible que el diablo destruyera la iglesia. Y Cristo ya lo había dicho. Cuando él andaba aquí en este mundo, él estuvo hablando con sus apóstoles y les dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo era la roca. Eso está en Mateo 16, y sabemos que hay una iglesia que dicen que la roca es Pedro. Pero si tú escudriñas las Escrituras y comienzas a estudiar, a ver de dónde mero sale esa lección, y vemos que simplemente en los Salmos 17 veces te dice que Dios es la roca. Entonces llegas al Nuevo Testamento y Pablo te lo dice en el libro de los Romanos capítulo 9, te dice ahí claramente que Cristo es la roca. Vas a 1 de Corintios capítulo 10, en el versículo 4, y ahí te dice Pablo bien claramente, y la roca era Cristo. Así que sabemos que Dios no iba a edificar la iglesia en solamente un hombre. Dios no confía en el hombre. Dios confía en Él mismo, ni en los ángeles confiaba. Los ángeles, 1/3 de la parte, se perdieron, siguieron a Satanás, cayeron a este mundo, son los demonios que andan en este mundo. Así que Dios simplemente iba a confiar en sí mismo, y por eso puede decir con confianza y certeza que la iglesia, Él iba a edificar y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él iba a edificar la iglesia en Cristo. Por eso nadie iba a poder tumbarla, nadie iba a poder quitarla.
El diablo, aunque tenga mucho poder, no podía quitarla. Dios la levantó, nacieron con poder y siguió creciendo. Entonces vemos que el diablo trató de destruirla. Ahora eso lo puedes averiguar y sacar la verdad, lo que dice en el libro de Apocalipsis, porque ahí te enseña en el primer capítulo, o diré en el capítulo número 2, diré, donde comienza a hablar de las iglesias, y te dice ahí bien claramente que, especialmente en la iglesia de Esmirna, ahí vemos que había una sinagoga del diablo. Dice, y los que están ahí se dicen que son judíos y no lo son. Así que el diablo trató de meterse, trató de imitar lo que Dios había hecho para tratar de engañar a la gente. Y dice, y muchos serán encarcelados y pasarán por tribulación. El diablo, lo que vemos aquí es que estaba tratando con mucha fuerza de destruir la iglesia, pero no podía destruirla. Y vemos la historia de este mundo y vemos lo que pasó. Más cristianos mataban y más crecía la iglesia. Más los echaban a los leones y más gente aceptaba a Cristo. Era como una lumbre. Le echabas un cristiano a los leones y salían 10 más cristianos. Yo también acepto a Cristo. La iglesia creció mucho, muy grande. Pero al mismo tiempo el diablo, al ver que él no pudo tumbar la iglesia, lo que yo miro es que entonces trató de meterse en las iglesias, confundir a las iglesias, y por eso ahora tenemos tanta religión, tenemos tantas enseñanzas falsas, que ya la gente no sabe quién tiene la verdad. Cuando algo pasa aquí en este mundo y necesitan un comentario de uno que conozca la Biblia, ¿a dónde van? Yo nunca he visto que van con uno que de veras conozca la Biblia. Se van siempre con una religión que ni conocen lo que la Biblia dice, pero los aceptan como cristianos. Y es lo que ha hecho el diablo. Así como dice Cristo, Él es la verdad, el diablo es la mentira. Cristo es la verdad y el diablo es el padre de la mentira. Y lo que miro yo es que entonces ya entró el diablo al ver que no pudo destruirla, entonces dice, ¿sabes qué? Los voy a confundir, para que nadie sepa ni quién es cristiano y quién viene ni quién va. Entonces, ahora el viernes, por ejemplo, estaba yo hablando con un muchacho que trabaja conmigo, y ya le había dicho yo que yo era pastor, no tengo mucho tiempo de conocerlo. Entonces el viernes me dice, oye, ¿qué vas a hacer hoy este fin de semana? Y le digo, pues tengo que estudiar porque tengo que predicar en inglés y tengo que predicar en español. Entonces dio la vuelta y se viene directamente a mí y me dice, oye, ¿por qué? Dice, despensa que sea yo ignorante. Pero es que hay diferencia en las iglesias. ¿O hay diferencia en qué cree uno? Dice, yo voy a una iglesia, pero la mera verdad no sé a cuál es la verdad. Y así es todo el mundo, no saben qué es la verdad, no conocen las Biblias. Pero le hablé yo con cariño y sinceridad. No tuve mucho tiempo de hablar porque estamos en el trabajo. Pero yo le ruego a Dios que me dé la oportunidad de poder predicarle y hablarle a este hombre más de las Escrituras. Y después invitarlo que venga a la iglesia. Pero lo principal es de que venga a conocer la verdad, que sea salvo. Pero lo que miro yo aquí, hermanos, es que el diablo, como ya no pudo tumbar la iglesia, entonces era necesario que la mentira entrara para que la gente no supiera ni qué es la verdad, ni a cuál es la mentira. Pero, ¿sabes lo que yo miro en la Biblia? Yo no miro que Dios nos enseña todas las mentiras del diablo.
Dios podía haber escrito un libro que diga, mira, estas son las mentiras que el diablo te va a decir siempre, pero en vez de decirnos las mentiras, Dios nos da la verdad. Entonces, al saber la verdad y saber lo que dice Dios, con eso puedes quitar y conocer la mentira cuando la mires. Si conoces tú la verdad, entonces vas a saber, cuando tú mires a la mentira, vas a saber exactamente quién está diciendo la verdad y quién dice la mentira. Así que lo que yo miro aquí es que el diablo no pudo quitar, no puede quitarte tu salvación, pero sí te quita tu gozo, sí te puede quitar tu certeza y te puede quitar tu seguridad. Así que todo cristiano, Dios quiere que tengas seguridad, quiere que tengas gusto, quiere que estés alegre, quiere que tú sepas que vas a ir al cielo, y el diablo trata de engañar. Entonces, cuando yo leo el 1 de Juan, yo miro este libro en muchas partes, nos da mucho consejo Dios, toda la palabra es inspirada por Dios, pero algo que miro yo aquí, y voy a tratar de enseñarte esta tarde, es que Dios te da un examen para que tú sepas si de veras eres cristiano o no lo eres. No te va a enseñar todas las mentiras que la gente viene predicando, pero simplemente Dios te da para que sepas cómo puedes tú saber si de veras eres cristiano. Así que el primer versículo que quiero que mires, no voy a salirme de 1 de Juan, voy a estar en Juan, pero voy a pasar por varios versículos. El primero va a ser 1 de Juan, capítulo 2, y versículo del 2 al 6. Mira lo que dice. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, él tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Así que primeramente lo que Dios nos está enseñando aquí, que el verdadero cristiano va a guardar los mandamientos de Dios, no para llegar al cielo. Hay muchas religiones que han sido engañados, que piensan que por medio de las obras pueden llegar al cielo, por medio de sus méritos Dios los va a poner en una balanza, y si hay más buenas obras en la balanza de las buenas obras que las malas, entonces Dios les va a decir, entra, hijo mío, hiciste muy bien. Pero eso no es lo que Dios nos enseña. Dios nos enseña aquí que el verdadero cristiano guarda sus mandamientos. Y no es para que uno llegue al cielo por medio de los mandamientos, porque los mandamientos, la Biblia nos ha enseñado que no somos justificados por las obras de la ley. Dice en Galatas 2:16 que somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Dice en Romanos 3:19, la ley fue dada para que toda boca se cierre, simplemente para traernos y llevarnos a Cristo. Dice en Galatas 3:24, fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Así que la ley tiene su razón que Dios nos ha dado, pero es simplemente para que nosotros viéramos la ley y podamos distinguir que no hemos cumplido con la ley. Al ver la ley podemos ver que somos culpables delante de Dios. Simplemente con el primer mandamiento de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y tu espíritu. Así que, ¿quién ha cumplido con esa? No hemos cumplido con ninguna de los mandamientos de Dios, solamente Jesucristo lo hizo. La ley, aunque no te salva, pero es la que nos trae a Cristo, y el verdadero cristiano, hermanos, va a guardar las leyes de Dios. No para llegar al cielo, pero porque a Dios le agrada y es necesario.
Es igual como las leyes de aquí de los Estados Unidos o de San Antonio, las leyes de tráfico. Necesitamos obedecerlas. No para que el jefe de policía venga y te diga, y mira qué bueno, mijo, hiciste muy bien en obedecer la ley. Es simplemente para que no tengas problemas, para que no tengas un accidente, para que no tengas un choque, para que tú sigas caminando y no te vayas a golpear o golpees a otro. Y por esa razón debemos de obedecer las leyes, y la misma cosa aquí. Tenemos que obedecer simplemente porque Dios dice que el que es verdadero cristiano obedece las leyes de Dios. Pero el sábado estaba yo en mi casa estudiando cuando sonó la puerta. Mi esposa no estaba ahí en la casa. Entonces vine yo a la puerta y eran unos testigos de Jehová, y muchas veces han venido a mi casa. Entonces yo los escucho, no los entro, los dejo que entren para mi casa, porque la Biblia dice que no debo de dejarlos que entren y ni tampoco decirles que les vaya bien. Es lo que dice Cristo. Si acaso no tienen la doctrina de Cristo, ni siquiera les digas que te vaya bien. Anda con Dios. Pero al mismo tiempo yo quiero testificarles. Y me comenzó, eran dos, uno más joven y el otro un señor más anciano. Entonces el joven, yo sí conocí luego, él estaba en entrenamiento, estaba tratando de aprender y cómo hablar. Entonces él me comienza a dar lo que ellos enseñan, y cuando terminó le digo yo, mira, ¿cómo le dices tú a uno que cómo puede ir al cielo? Si alguien te pregunta a ti, yo quiero saber cómo ir al cielo, ¿cómo le vas a contestar? Entonces el muchacho dice, pues déjame ver. Le dije, enséñame de la Biblia. Y comenzó a buscar en la Biblia, y entonces lo oí que dice, está en el libro de Romanos. Entonces el otro señor sabía que el libro de Romanos no vas ahí, porque ahí vas a enseñar que la salvación es por gracia. Entonces yo sé lo que os enseñan, y le dice el otro, no, es Santiago. Entonces, sí, Santiago 2, pues yo ya sé, y tú lo sabes también. Lo que me iba a enseñar, y me lo leyeron ahí, dice que la fe sin obras está muerta. Y entonces ya estaban ellos muy contentos. Les dije yo, sí, es lo que dice, la fe sin obras está muerta. Les dije, es lo que dice todo católico, es lo que dicen los testigos de Jehová y todas las religiones falsas. Pero déjame decirte, lo que está hablando ahí en Santiago, está hablando de fe delante del hombre. Porque Santiago después te dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces Santiago dice, yo te voy a enseñar mi fe por mis obras para que tú mires, porque el hombre necesita ver las obras para saber si alguien tiene fe. Pero Dios no mira, busca ver qué obras estás haciendo para ver si tienes fe. Dios busca el corazón. Él mira el corazón y sabe si de veras eres hijo de Él o no, si eres cristiano o no. Le dije, pero esa es fe delante del hombre. Ahora le dije, puedes irte al libro de Romanos, donde ibas a ir tú. Puedes ir al capítulo 4, y ahí te dice que Abraham no puede justificarse él delante de Dios por sus obras. Pero te dice ahí claramente que el que está tratando de llegar al cielo por medio de sus obras, se le va a ser contado como una deuda. Vas a tener que pagar por tus pecados en el infierno. Pero eso es lo que os enseñan. La gente mucha gente no saben qué es lo que es un verdadero cristiano. Pero déjame leerte ahora. Estamos en el capítulo 2 de 1 de Juan. Ahora voy a leer del versículo 9 al versículo 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe
a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esto es algo que no es natural. De amar a tus hermanos, personas que no son de tu familia, personas que nomás los conoces, no es algo normal. Pero el día que yo fui salvo, yo te voy a dar mi testimonio, cuando yo fui salvo, yo y mi esposa recibimos a Cristo, yo me acuerdo bien claramente que comenzamos a pensar, a ver, ¿quién conoce la Biblia? ¿Con quién podemos ir? Y cuando comenzamos a decir, ¿sabes qué? Aquel sabe, aquel también, me dio mucho amor por ellos. Los que me estaban a mí testificando y dándome los tratados, yo les tuve mucho amor. Ya reconocí yo quién eran mis verdaderos hermanos, quién eran aquellos que de veras me querían a mí sinceramente. Ya conocí el trabajo que ellos andaban haciendo y me dio mucho amor por los cristianos del pasado. Al leer la Biblia y ver lo que les había pasado a los cristianos, me daba tristeza y decía yo, ¿qué cosa? Estos son mis hermanos. Dios me dio un amor por los cristianos, por la iglesia, por los hijos y hijas de Dios, que antes no lo tenía. Y esto es algo que Dios le da a todo cristiano que recibe a Cristo como su Dios y Salvador. De decir que tú eres cristiano. Y si tú de veras no tienes amor para tu verdadero hermano, estoy hablando del cristiano, no estoy hablando de tu hermano carnal o hermana carnal, estoy hablando de los que son hermanos espirituales, los que han recibido a Cristo como tu Dios y como su Dios y Salvador. Si tú no les tienes amor a ellos que los estás viendo, ¿cómo vas a amar tú a Dios que no has visto? Entonces, si tú no amas a tu hermano, a tu hermano cristiano, a los que son de aquí de la iglesia, los que tú sabes muy bien que son cristianos, algo está muy mal. No hay amor en tu corazón. Y esto no viene solamente porque tú lo deseas o es algo que es físicamente. Esto es algo que solamente Dios te lo puede poner. Esto es algo que Dios te lo da y se lo da a todo aquel que recibe a Cristo como su Dios y Salvador. Y es lo que nos está diciendo aquí. Si dices que estás en la luz, pero aborreces a tu hermano, ¿cómo es eso? ¿Todavía andas en tinieblas? ¿Todavía andas en la oscuridad? ¿Algo falló? Y en eso puedes tú ver si acaso de veras eres cristiano o no lo eres. Y por esa razón, las mentiras que hay aquí en el mundo, no necesitamos saber todas las mentiras del diablo, pero al saber la verdad, lo que Dios nos enseña, con eso es suficiente para poder ver qué es lo que dice Dios. Pero mira ahora el capítulo 4, versículo 20. El capítulo 4, versículo 20. Y dice aquí, si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Dios dice, son mentirosos. Si dicen, yo amo a Cristo, yo amo a mi hermano, pero lo aborreces a tu hermano, eres mentiroso. Y con eso no necesitas saber las mentiras de este mundo, las mentiras de ninguna religión. Eso es simplemente para que te examines. Y si acaso no hay amor para los cristianos, a los que tú puedes ver, entonces hay un problema muy terrible en tu vida. Necesitas examinar si de veras estás en la fe. Esto no es algo natural. Esto es algo que solamente Dios te lo da. Ahora vamos a primero Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece
en muerte. Así que con eso sabemos, y por eso yo inmediatamente me di cuenta, algo me pasó, mi vida ha cambiado. Cuando yo recibí a Cristo, recibí un amor tremendo para los cristianos. Cuando ya me di cuenta quién son los cristianos en el trabajo, me quería juntar con ellos siempre. Quería siempre hablar con ellos. Quería yo andar en oración con ellos. Adorar a Cristo y hablar de Cristo. Nos pasábamos leyendo la Biblia, o si no, teníamos reuniones para hablar de Cristo y enseñar lo que habíamos aprendido. Todos éramos niños en Cristo, pero andábamos con mucho hambre y nos amábamos unos a los otros. Pero es lo que dice Dios, y por eso yo sé, mi vida cambió. Dios me dio ese poder de poder yo amar a los hermanos. Y esto es algo que nadie te lo puede quitar. Esto es algo que Dios te ha dado y no te lo quitan. El presidente de los Estados Unidos fue y habló en una universidad católica la semana pasada. La religión católica tenía, o diré ahí en ese donde iba él a hablar, es un lugar donde muchos presidentes han ido a ese lugar a dar sus pláticas. Entonces, cuando llegó el presidente de los Estados Unidos, antes que él llegara, ya les había dicho lo que él esperaba. Todos los ídolos, y son ídolos, todos los monos que representaban a Cristo, dice, quiero que los tapen, no quiero ver ninguno, y no quiero ver el nombre de Cristo. Y esta gente cumplió con sus deseos. Ahora sabemos que son ídolos, sabemos que es en contra de Dios. Dios aborrece la idolatría, pero simplemente lo que yo quiero enseñarte es que este hombre aborrece las cosas de Cristo. Y simplemente nomás con eso de ver de que no quiere nada que ver con el nombre de Cristo, me hace a mí pensar que hay algo le molestó la conciencia, y él no quiere nada que ver con el cristianismo. Pero vamos ahora al capítulo 5 de 1 de Juan. Ahora vamos al versículo 1 al 3. Capítulo 5 de 1 de Juan, al versículo 1 hasta el 3. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí nos enseña que es necesario amar los mandamientos de Dios, amar a los hijos de Dios. Esto no es gravoso, esto no es algo duro, porque Dios te da ese poder de amar a sus hijos. Así que Dios nos da estas cosas para poder examinarnos si de veras somos hijos de Dios. El que dice que es de Dios y no ama al cristiano, hay un problema muy grande. Ahora vamos con el versículo, con el último, el capítulo, o diré el mismo primero de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas, o déjame comenzar con el versículo 10. Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo
de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creyéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creyéis en el nombre del Hijo de Dios. Es muy importante primeramente creer que Cristo es el Mesías. Es necesario que tú conozcas que Cristo es Dios. Hay muchos que no lo aceptan. Hay muchas religiones que han sido engañadas por el diablo, que Cristo Jesús no es Dios. Y Cristo, cuando Él vino, Él dijo unas cosas muy sinceras, muy simples, pero con mucha verdad, porque Dios no dice mentiras. Y Él dice en Juan capítulo 8, versículo 24, dice, porque si no creéis que yo soy Él, morirás en tus pecados. Así que todo aquel, Cristo le está hablando a los judíos nacionalmente no han aceptado a Cristo. Mucho judío aceptó a Cristo al principio, y ahorita también hay muchos judíos que son cristianos. Han recibido a Él como Dios y Salvador. Ellos reconocen que Él es el Mesías, pero Cristo les dio un aviso tremendo cuando Él estaba aquí en este mundo. Él dice, si tú no crees que yo soy Él, morirás en tus pecados. Eso quiere decir que si no crees que Cristo es Dios, vas al infierno. Vas a pagar por tus pecados. Si mueres en tus pecados, quiere decir que vas a pagar por tus pecados por toda una eternidad en el infierno. Y hay tanta gente que no acepta a Cristo como Dios y Salvador. Por esa razón, muchas veces, cuando hablo con diferentes religiones, la primera cosa que trato yo de averiguar es quién es Cristo. Y al saber yo que no aceptan a Cristo como Dios y Salvador, no es necesario irnos a otros temas. No es necesario probar que hay un infierno. No necesito probar que salvación es por obras o es por gracia. Si no conocen que Cristo es Dios, ahí se para todo. Porque no importa en qué crean, si no aceptan a Cristo como Dios y Salvador, si no lo aceptan como Dios, moriráis en tus pecados. Ahora, lo que Dios está diciendo aquí, dice que si acaso tú no crees el testimonio que Dios dio de su Hijo, entonces le estás diciendo, Dios, tú eres un mentiroso. De decir que tú no sabes si de veras eres salvo, y mucha gente no lo sabe. Mucha gente piensa que no podemos saberlo. Pero Dios nos dice aquí, yo se los he escrito para que tú sepas que tienes vida eterna. Pero al decir, yo no lo creo, yo no creo que Dios me ha dado vida eterna, le estás diciendo mentiroso. ¿Y por qué le dices que es mentiroso? Simplemente porque no crees el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. ¿Y a cuál es el testimonio? Es lo que dice aquí en el versículo 11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Este es el testimonio de Cristo, que Él nos ha dado vida eterna. Si tú no lo aceptas, les estás diciendo tú a Dios, Dios, tú eres mentiroso. Tú no sabes de qué estás hablando. Pero yo quiero decirte simplemente que vida eterna no es vida que se termina cada rato. No es una vida que se termina cada vez que tú pecas. Pecamos todos los días. Dios da vida eterna, y lo que quiere decir vida eterna es para siempre. La vida no se acaba. Dios te dio vida para siempre. Cuando tú aceptaste a Cristo, o cuando el cristiano, el verdadero cristiano, acepta a Cristo, Él entra en tu corazón, la Biblia dice, y eres sellado por el Espíritu Santo, conforme a la Escritura en Efesios capítulo 1. La Biblia dice que eres sellado hasta el día de la redención, Efesios capítulo 4, versículo 30. Eres sellado hasta que Cristo venga por ti. ¿Quién va a quebrar ese sello? Dios lo puso ahí, nadie lo puede quebrar. Él te dice en Romanos capítulo 8, nadie te puede quitar del amor que Dios tiene a vosotros. Así que
Yo creo el testimonio que Dios nos ha dado de su Hijo, que Él me da vida eterna. Yo no le voy a decir a Dios que Él es un mentiroso, porque Dios quiere que tú sepas que tú tienes vida eterna. Esto es muy importante. El diablo saca estas mentiras y mucha religión piensa así porque el diablo quiere que tú le digas a Cristo, tú eres mentiroso. Y es exactamente lo que las religiones le dicen a Cristo al decir, yo pienso o yo creo que nadie sabe hasta que no estemos con Dios, le estás diciendo a Dios, Él es mentiroso. Quizás no has comprendido estas cosas, pero escudriña las Escrituras. No creas en lo que cualquier persona te diga, cree en lo que Dios dice. Simplemente te enseño yo lo que dice aquí la Escritura. Las Escrituras son dadas por Dios, todo lo que está escrito es inspirado por Dios, no son palabras mías. Por esa razón leo de la Biblia para que mires que son las palabras de Dios y no las palabras de un hombre. Dios es muy claro en su palabra, Dios nunca se equivocó, todo lo que Él nos ha dicho siempre ha sido verdad y siempre sale exactamente como Él lo dice. Dios te da vida eterna y simplemente la vida eterna está con poner tu fe y confianza en Jesucristo. Él fue a la cruz del Calvario, Él fue el que derramó su sangre preciosa simplemente para pagar por tus pecados. Él murió en la cruz, Él fue sepultado, al tercer día resucitó y ahora está sentado a la diestra de su Padre hasta que Él venga por nosotros. Así que el Evangelio son las buenas nuevas. Las buenas nuevas es que Cristo ya pagó por tus pecados. Acéptalo a hoy. Acepta a Cristo como tu Dios y Salvador. Arrepiéntete de tus pecados. Tú no puedes llegar al cielo por medio de tus obras. La Biblia lo dice bien claro. Cristo pagó por todos tus pecados y delante de Él nadie se va a gloriar. Dale toda la gloria y la honra a Cristo. Es lo que Él quiere, es lo que Él desea de ti. Él quiere que tú entregues tu corazón, no nomás tus cosas que tienes en tu casa o diferentes deseos, pero Él quiere que entregues tu vida a Jesucristo. Él te da la salvación cuando tú te arrepientas y pones toda tu fe y confianza en lo que Él hizo en la cruz por ti. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz por nosotros, por haber venido y tomando el cuerpo de hombre para morir por los hombres. Te damos gracias, Señor, que no nomás muriste, pero también resucitaste. Te damos gracias, Padre, que nuestros pecados fueron pagados por tu sangre, por tu muerte. Te damos gracias, Señor, que también nos das vida eterna al creer en ti. Y te damos gracias, Señor, más de todo que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Señor, te pidemos que hoy nos bendigas, nos lleves para la casa y nos traigas otra vez a venir a adorarte. Gracias, Señor, y te lo pido en el nombre más precioso de este mundo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.